Comprendiendo la muerte, sesión número 2. Sistemas de creencias sobre la muerte. Bien, pues vamos a continuar en esta segunda sesión acercándonos a nuevos conceptos después de lo que podríamos llamar una introducción al tema, que es lo que ha supuesto la sesión número 1 y la práctica que venía asociada con esta primera sesión. En esta segunda sesión voy a presentarte los sistemas de creencias que acogen este concepto tan personal de lo que supone el hecho de la muerte. Y para comenzar, me gustaría preguntarte, pues, esta pregunta que ves en pantalla, ¿no? Hacerte esta pregunta. ¿Qué es una creencia? Plantéatelo por un momento. Es un concepto, sé que así de repente, ¿no? Te puede venir como algunas dudas, ¿no? Pero es esencial comprender esto porque el ser humano como sociedad funcionamos en base a creencias, funcionamos en base a ideas, en base a creencias, en base a sistemas de creencias, en definitiva. Y eso es lo que nos constituye como sociedad, incluso como otros grupos menores, ¿no? Pues clubes, asociaciones, incluso religiones. Una creencia podríamos definirla en estos 5 puntos de una forma bastante certera. En principio es un estado de la mente, lo que se conforma en una o varias ideas. Una creencia implica que se suponga verdadero el conocimiento o la experiencia que se tiene acerca de un suceso o una cosa. En tercer lugar, se presenta generalmente como una proposición lógica, se enuncia como una frase lógica y con un sentido básicamente afirmativo, ¿no? Es un enunciado lingüístico. Dar por cierto algo sin poseer evidencias de ello es una de las características definitorias de una creencia. De ahí su nombre, por eso se llama creencia, porque no existen evidencias directas, demostrables, de que eso sea cierto. Entonces, la persona o grupo de personas lo que hacen es dar por supuesto, dar como algo verdadero y cierto ese concepto, esa idea. Por ejemplo, no sería una creencia un hecho constatable. Si sales a la calle y está lloviendo y tú dices, está lloviendo y me estoy mojando, eso no es una creencia. Eso es una evidencia. Es evidente que está lloviendo, tú lo estás enunciando como una proposición lógica, está lloviendo y me estoy mojando. Una creencia, por ejemplo, sería esta frase que ves aquí: la muerte es el final. No hay ningún indicio demostrable de que la muerte sea el final. Por lo que vas a ir viendo en el curso. Otra creencia, la opuesta en este caso, sería hay vida después de la muerte. Tampoco hay una evidencia científica demostrable de momento de que esta creencia pues sea una evidencia, sea demostrable, demostrada. Este es el punto de partida de esta segunda sesión, de este segundo módulo, podríamos llamarle, que es una creencia. Y creo que una vez tenemos claro el concepto de creencia, podemos ver que sería un sistema de creencias. Evidentemente puedes suponer con facilidad que sería un grupo de creencias asociadas en torno a un interés concreto. Para enunciarlo de manera más certera, se puede decir que un sistema de creencias es un compendio de ideas y conceptos creados por un grupo cultural concreto, que está en función de ideas y valores propios, y que es transmitido a sus miembros a través de costumbres, educación, cultura y tradiciones. Cada sociedad, por tanto,
va a tener un sistema o sistemas de creencias diferentes a otras sociedades. Pero no solo sociedades, sino también grupos, naciones, tribus. Este hecho supone el principal punto o nexo de unión entre los miembros de esa sociedad, grupo, nación o tribu. Las creencias compartidas, lo que les da una conciencia de grupo, de nación, de tribu o de sociedad. Un sistema de creencias también es el conjunto de creencias aceptadas por cada persona, principalmente durante el periodo infantil, durante su infancia. Pero es muy importante saber que estas creencias, estos sistemas de creencias, con la evolución de la persona y con el paso del tiempo, pueden ser modificados sustancialmente por la persona misma o por el entorno, por la misma sociedad. Esencialmente, estos sistemas de creencias los podemos cambiar a través de nuestra propia voluntad y de nuestra propia experiencia. De ahí la esencia de toda esta información de la que estás participando, ¿no? De este taller. Con toda esta información, cuando termine el taller, estarás en condiciones de decidir qué paso dar respecto de tu comprensión del hecho de la muerte. Y como te digo aquí abajo, hoy puedes comenzar a cambiar tu sistema de creencias respecto de la muerte. Aunque te insisto en que es un hecho absolutamente voluntario y absolutamente personal. Y por muchas pruebas, incluso y ejemplos y citas y de todo que se te presenten delante, si tú no quieres cambiar este sistema de creencias, no lo vas a cambiar. Con lo cual, estate tranquilo o estate tranquila, porque no hay nada más soberano que tu propia voluntad. Bien, voy a ponerte algunos ejemplos ejemplos realmente muy concretos y extrapolables pues a este taller, ¿no? Pero que tú vas a poder encontrar muchísimos más. Incluso si te paras a afinar, vas a encontrar ejemplos a niveles mucho más detallados que una sociedad de un país, de una nación, ¿no? Vas a encontrar creencias, pues no sé, en una asociación cultural. Vas a encontrar creencias en cualquier grupo deportivo, no sé, de todo tipo, grupos de tertulias, partidos políticos, todos son sistemas de creencias. Pero bueno, al que vamos ahora mismo, y el primero que te quiero presentar es este de la cultura japonesa tradicional, y es una anécdota. En esa cultura tradicional es normal, es requerido que la mujer camine un poquito por detrás del hombre para mostrarle respeto. Pues es una tradición y es lo que de alguna manera identifica a los miembros de la sociedad tradicional japonesa en su grupo. Otra creencia, dentro del sistema de creencias de la cultura africana, por ejemplo, es este que ves aquí. Es normal que, desafortunadamente, moralmente reprochable, evidentemente, ¿no? Pero es un ejemplo. Es normal que se ampute el clítoris a las niñas que entran en la adolescencia y se continúa haciendo a pesar de todos los esfuerzos por Occidente, ¿no? Sobre todo de evitar esta cruel tradición. Pero es un sistema de creencias, es una creencia profunda y arraigada que está en esa sociedad. Otro, por ejemplo, y también es bastante grotesco, es que en la cultura árabe, también bastante tradicional y bastante arcaica, pues tienen como normal ejecutar en plena calle a una persona para mostrar escarmiento público. Tremendo, pero es cierto y es así, y esto está ocurriendo en este planeta, y son sistemas de creencias por los que muere gente también, hay que tenerlo muy en cuenta. Otro ejemplo, en la cultura inuit, los conocidos como esquimales consideran un acto de respeto y una tradición muy profunda y muy vinculada con la naturaleza el comer el hígado o el corazón crudo de una foca cuando se le da muerte, cuando es cazada. Y lo consideran pues algo de profundo valor,
de profundo respeto hacia el animal incluso. No deja de ser otra creencia dentro del sistema de creencias de la cultura inuit. Y un poco manteniendo pues o desarrollando una pequeña broma, en la cultura europea, aunque no lo es tanto la broma, es tradicional hipotecarse con un banco para la compra de una vivienda. En otras culturas no. Esto también es una creencia. Las creencias esencialmente son tan evidentes y son tantas que a veces incluso pasan desapercibidas delante de nuestra mente, ¿no? De nuestra razón. Y es muy importante abrir la percepción, abrir los sentidos a todo esto, porque esas creencias son las que nos invitan, las que nos inducen a actuar de determinada manera y no de otra. En principio, todas las religiones, todas, y digo todas, y solo te voy a citar estas pocas, pero hay más, estas son las principales. En principio, todas las religiones se desarrollan y basan su evolución y su estructura y su doctrina en férreos sistemas de creencias. Y aquí es donde más evidente es el punto te diría incluso de control, ¿no? de todas estas religiones. Cristianismo, islamismo, judaísmo, bajaísmo, sijismo, todas las que ves ahí, ¿no? Y algunas, y bueno, y muchas otras. Pero ¿realmente te has planteado esta pregunta? ¿Cuáles son los principales sistemas de creencias de algunas de estas religiones respecto de la muerte? Bien, pues eso es lo que vamos a ver a continuación en los siguientes minutos, en lo que queda de sesión. Porque es interesante conocer que no todas las religiones, no todas las grandes, yo aquí te presento pues estos 5 grandes grupos de creencia religiosa y luego un pequeño adendum de otras culturas que he considerado relevantes. No todas estas consideran el hecho de la muerte como algo realmente positivo. De hecho, hay una prueba muy, muy evidente, ¿no? Y es este dedo hacia abajo que te aparezco aquí, ¿no? Que te represento aquí. La cultura occidental, europea occidental, en principio, todo Occidente, pues toda la franja de Europa, Estados Unidos, ahí existe una marcada visión nefasta, plagada y cargada de miedo, de dolor, de resentimiento con el tema de la muerte. Y lo vas a ver ahora. No ocurre lo mismo en las otras 4 grandes religiones o culturas religiosas y en sus creencias. Tradicionalmente, tanto en el Tíbet como en el Islam, el budismo y el hinduismo, la muerte es vista con muchísima mayor madurez, con un punto de vista muchísimo más espiritual y mucho más evolucionado, te diría yo, que en Occidente, donde, como ya te digo, impera pues el miedo, el resentimiento, la frustración, la pena, el profundo dolor, ¿no? Por la pérdida. Es un tema que debes de tener en cuenta, deberías de tener en cuenta, ya que la mayor parte de las personas que vais a recibir este curso os vais a encontrar en este esquema, ¿no? Evidentemente he hablado de América en general, ¿no? No solo de Estados Unidos, toda Sudamérica, excepto algunos países, ¿no? Porque Sudamérica, por ejemplo, en México, como verás al final, la celebran por todo lo alto, el hecho de la muerte. Pero bueno, no te voy a adelantar acontecimientos. Las otras culturas que te voy a poner al final, te voy a presentar al final, son estas que ves aquí. Sobre todo África, Oceanía, algunas tribus americanas, sociedades precolombinas, los aztecas, romanos egipcios y Mesopotamia. Mesopotamia te la he marcado en rojo porque está aunque evidentemente Mesopotamia es esa civilización que ya, pues esa cultura que ya es súper antigua y que ya no está vigente, no hay una cultura de Mesopotamia hoy en día, ¿no? Hablo de la Mesopotamia tradicional, ¿no? Y está muy relacionada con la cultura de Occidente, pero mucho. Ya verás cómo sí que mantiene también el tema del sufrimiento, el dolor y la profunda pena, ¿no? Por el tema de la muerte. Entonces lo que vamos a analizar a continuación van a ser estas grandes religiones, empezando por Occidente.
En Occidente, los trazos básicos es que la muerte para el occidental es un enemigo, es algo que no debe de llegar nunca y se debe de postergar lo más posible. Es temida, se teme al momento de la muerte. De hecho, la mayoría de personas afrontan la muerte en Occidente con miedo, y eso les provoca en el momento del tránsito un tremendo sufrimiento innecesario, por otro lado. Es un tabú. Normalmente hablar de la muerte en Occidente, en la cultura occidental, pues a no ser que sea en un entorno muy concreto de un entierro, un velatorio, pues realmente no está demasiado bien visto, ¿no? De hecho, incluso pues es rechazable, ¿no? Como pues que no me hables de eso tan desagradable, no me podías hablar de otra cosa. En fin. Por otro lado, también la ciencia médica tiene como principal caballo de batalla luchar contra la muerte, con el lema «hay que vivir a toda costa». Y eso, como vas a ver, pues tampoco está considerado así en otras culturas, en otras religiones. Las leyes occidentales en general impiden o dificultan una muerte voluntaria, el tema de la eutanasia, aunque está empezando a regularse ya, ¿no? Y en algunos casos incluso prohíben la muerte voluntaria o la dificultan grandemente con pues, el tema del suicidio, por ejemplo. En fin, todo esto no está realmente demasiado considerado en esta sociedad occidental en la que la mayoría vivimos, yo por lo menos. También tenemos un aspecto muy importante, ¿no? Que es la impronta que deja y ha dejado durante los siglos en Occidente la religión católica, que presenta una vida eterna en el más allá, evidentemente, como conocerás, y te ofrece o blanco o negro, un paraíso eterno o un infierno eterno, en función del caso que hagas a sus propios preceptos religiosos, a su sistema de creencias, como pone ahí, ¿no? En este caso, pues el castigo y el perdón son unas herramientas súper efectivas para controlar a los fieles que, pues sin ánimo de ofender, ¿no? Pero pues están ciegos ante una realidad que está realmente muy, muy alterada y muy maquillada y muy camuflada por todos estos grandes preceptos religiosos católicos que se siguen al pie de la letra, ¿no? Sin plantearte nada más. Afortunadamente en Occidente pues hay una evolución bastante lenta, por cierto, pero hay una evolución en la que ya las nuevas generaciones no creen tanto todo esto del castigo y el perdón. Y aunque tristemente asistimos, sobre todo en las esferas políticas, ¿no? a esos falsos papelones del político corrupto que el domingo va a la iglesia a lavar sus pecados y el lunes vuelve a robar, ¿no? Vuelve a mentir y vuelve a... Todo esto es un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero bueno, solo no quiero entrar en estos temas, sino solamente dejarte claro cuál es el patrón occidental, ¿no? Respecto a estos temas de la muerte, ¿no? La religión católica, el peso que ha tenido, la existencia del infierno, como ves aquí, ¿no? En esta hermosa gráfica medieval de tu parte derecha de la pantalla, ¿no? Donde se establecen con unos inolvidables dibujos, unas ilustraciones realmente tremendas y dramáticas, lo que le puede pasar al fiel que no cumpla los preceptos de la Iglesia cuando llegue al infierno, ¿no? Las va a pasar fatal. Entonces, claro, esto resulta un poco ya a estas alturas del siglo XXI historia de cómic, pero no hay que olvidar que está muy arraigado todavía en muchísimas personas. Bien, algunas referencias a la Biblia católica, pues que están ahí escritas y que eso ha ido haciendo mella desde el origen de los tiempos, ¿no? en sus seguidores. Por ejemplo, aquí tenemos Génesis 2:17 y dice: pero el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Pero del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Realmente es un mensaje poco halagador, ¿no? Poco motivante. Tenemos otro, Génesis 3:19. Hay muchísimos, he seleccionado estos, pero bueno, hay mucho en la Biblia. Génesis 3:19.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tampoco es demasiado motivante, ¿no? Este fragmento de la Biblia. Luego tenemos aquí a la derecha Romanos 5:12, que dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Atento al concepto pecado, y a desobediencia. En castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Pecado 3 veces, y unas palabras realmente con una carga bastante negativa, ¿no? Desobediencia, castigo, muerte. Todo está asociando el hecho de la muerte a otros valores negativos alrededor. Es una doctrina bastante maquiavélica, diría yo. Bueno, y te he puesto aquí otra que realmente no es tan negativa, para que veas que intento mantener un poco la objetividad, aunque es difícil en este tema, ¿eh? Dice Sabiduría 1:13 a 15. Dios nos creó, pero no para la muerte. A Él no le gusta destruir a la gente. Él creó todo lo que existe y todo lo que hay en el mundo es saludable y no provoca la muerte. La muerte no gobierna este mundo y la justicia dura para siempre. Es otra creencia, aunque sea un poco más positiva que el resto. De hecho, pues todos los grandes libros de todas las grandes religiones, y no solo me refiero a la Biblia, también a la Torá o al libro del Islam, están plagados de creencias. Bien, ¿qué ocurre con el cristianismo y con el tema de la muerte más concretamente? En principio, cuando una persona muere, dentro de la cultura religiosa cristiana, generalmente ocurre un velatorio. Ese velatorio pues se da en una capilla, o más modernamente en un tanatorio, o incluso en la casa de la persona que ha fallecido. Se muestra el cuerpo públicamente durante una noche y normalmente se suele mostrar en un ataúd con la tapa abierta. Esas son las tradiciones cristianas. Después, al día siguiente, ocurre el funeral. Como ves ahí, pues el entierro se vuelve a acompañar de un evento religioso, una misa en la iglesia o en el cementerio. Si es más moderno, por incineración, pues y si la persona realmente lo pide, ¿no? Aunque hay veces que muere la persona y pues su esposa o su marido, sabiendo que esa persona no quería, le hace la misa. Entonces esto es una cuestión de el último que queda hace lo que quiere, ¿no? Pero esa es más o menos la tradición. En la cultura germánica, por ejemplo, en el funeral, pues que no ocurre, por ejemplo, en países más latinos como Italia, España, Grecia y la órbita esta, Francia, pues se reúnen los familiares para comer o cenar al día siguiente en un restaurante, y suelen pues recordar al fallecido con hechos y andanzas, ¿no? Después, que esto realmente ya el tema del requiem pues es bastante tradicional y no está muy utilizado realmente, pero sí que es una tradición que antiguamente se hacía con más frecuencia. Se vuelve a realizar otra misa en memoria del fallecido. Ese culto está compuesto por la misa tradicional y una serie de liturgias de oraciones en las que se hacen peticiones a Dios para que lo acoja con benevolencia en su seno. Ese es el procedimiento estándar, más o menos, de Occidente. Por cierto, ves aquí que ha aparecido Mozart. Si te gusta la música clásica, conocerás los requiem de Mozart. Pues bueno, el requiem es esa música que compuso magistralmente Mozart, y basada en estos textos, ¿no?, de latinos del requiem, para esos actos litúrgicos que se celebraban después del funeral. Pero esto es como anécdota. Bien, vamos a continuar con la segunda gran cultura, tradición, no sé cómo definirlo, ambas a la vez, ¿no?, que es el budismo tibetano o el Tíbet y el budismo, ¿no? Es pues una franja amplia encima de la India, incluso en India también hay, Nepal, toda esta zona. Y es muy curiosa porque es mucho más, cuando la estudias un poco y la comparas con la cristiana tradicional, pues es mucho más humana, entre comillas, ¿no? Es mucho más avanzada, mucho más evolucionada. Y te lo voy a resumir aquí. En esta cultura tibetana budista, la muerte es venerada y es respetada.
es un estímulo para vivir. La vida es un tránsito en la cultura y esto es un dato muy importante. En esta cultura se considera que después va a haber otra encarnación, va a haber otra vida, y esta vida realmente debes de afrontarla con tu mayor voluntad, con tu mayor bondad, para aprender lo más posible en este tránsito hacia la próxima. Con lo cual, en ese punto de vista ya solamente pues la muerte tiene unas connotaciones muchísimo más positivas que en la cultura occidental, católica o cristiana, ¿no? En esta cultura tibetana se valora mucho el aquí y el ahora, el presente, y para ellos pues la muerte es un aspecto complementario de la vida, como te comentaba hace un poquito, ¿no? Es tanto así que hay un libro tradicional, sagrado, que es el libro tibetano de los muertos, mal llamado, porque realmente se llama Bardo Todol. Y este libro, pues, realmente lo que hace es explicar detalladísimamente, yo lo he leído, y aconsejo la lectura si realmente te interesa con profundidad este tema, ¿no? Porque es un manual realmente con indicaciones detalladísimas sobre cómo orientar al moribundo antes de fallecer, pero no solo antes de fallecer, en el momento de fallecer y después de haber pasado a la otra densidad, ¿no? Después de haber atravesado el velo. Entonces es muy curioso leerlo porque son tantos los detalles que resulta incluso muy atractivo, ¿no? De conocer cómo puede ser que un aldeano que vive a 7.000 metros de altura o a 6.000 metros de altura en una aldea con 40 habitantes, en las más estrictas situaciones de supervivencia, ¿no? Pues es capaz de afrontar, de conocer y de ejecutar estos pasos de acompañamiento en la muerte, y consiguen la mayoría, bueno, si no todos, que creo que es así todos, una muerte muy consciente y muy tranquila y muy comprendida. Eso es lo que nos falta a los occidentales en general. Pero bueno, todo tiene relación con muchos más aspectos culturales alrededor del tema de la muerte, ¿no? O sea, incluso aspectos políticos, sociales, sociodemográficos, económicos, que no vamos a tratar. Desde pequeños ya les enseñan a comprender y a aceptar la muerte. Y generalmente la muerte la aceptan en su momento cuando llega de una forma muy controlada por un familiar cercano que en todo momento está acompañando al moribundo o a la moribunda hasta que decide transitar. De hecho, como te decía, también cuando ya ha muerto, están 3 días con el cadáver, continúan hablándole, y aquí te hago una nota muy interesante al Pogwa. El Pogwa es una palabra que si no conoces, apúntatela, Pogwa, P-O-W-H-A. No, sí, creo que es Pogwa, con H intercalada ahí. Vas a encontrar mucha información sobre esta técnica de Pogwa que sirve precisamente para esto también, para acompañar al tránsito, y no solo para esto, sino para otras cuestiones, ¿no? ¿Qué es este libro? ¿Qué es el Bardo Todol? El Bardo Todol, como ya te he dicho, es una guía de instrucciones para los fallecidos y para los moribundos, en virtud de que se considera que la muerte, realmente todo el proceso completo de la muerte dura 49 días. Después de los cuales sobreviene un renacimiento en el ciclo del renacimiento, en el samsara, que llaman ellos, ¿no? El ciclo de eterno ciclo de nacer, morir. Entonces, durante esos 49 días, realmente pues hay que dar unos pasos y hay que hacer unas cosas que están perfectamente estipuladas para conseguir ese tránsito dulce, suave y consciente hacia el otro lado. Tremendamente distinto a lo que ocurre en Occidente. Según la tradición tibetana, este libro, el Bardo Todol, fue escrito por Padmasambhava, que fue el fundador del lamaísmo tibetano en el siglo VIII. El Bardo Todol puede ser concebido como un libro de preparación adecuada para la muerte. Evidentemente ese es su objetivo. Y en todos los casos se le leen fragmentos de este libro al moribundo o al recién fallecido para que vaya recordando todo lo que debe
plantearse en su realidad durante el momento de la muerte y después de haber muerto. Porque esta creencia mantiene que el muerto, aunque ya ha muerto, todavía mantiene el oído y es capaz de comprender lo que se le está diciendo. En este caso sería al cadáver, ¿no? Pero como ya digo, consideran que sigue escuchando, ¿no? Y esas indicaciones le van a dar ayuda, le van a dar soporte, le van a dar calma, le van a ir adelantando los pasos que va a ir viviendo. Todo esto es creación pura de realidad. El bardo, vamos al bardo ahí, realmente el bardo todos son 3, explica los bardos. Cada bardo, digamos, es como una fase, para ellos le llaman bardo. Entonces, el bardo que da nombre al texto se convierte en una especie de estado intermedio entre la muerte y el renacimiento o la liberación, ¿vale? Esa es la fase, el bardo es la fase. Son fases que se van llevando a cabo entre el momento de la muerte, previo a la muerte, el renacimiento y la posible liberación o la nueva encarnación del fallecido. Y te voy a detallar un resumen rápido de los 3 bardos. El primer bardo, como ves aquí, es un estado transitorio del momento de la muerte. Ocurre en cuanto se ha muerto. La persona ha muerto. Antes de morir, como ya lo prevén, ya saben que van a morir la mayoría, bueno, ya se van preparando, ¿no? Y esta persona que acompaña, pues ya le va introduciendo por medio de conversaciones el tema de la muerte. Pero en el momento muere, que es este primer bardo, y dura 3 días y medio o 4 días, el asistente le sigue leyendo fragmentos de este bardo y le sigue dando indicaciones. Es aquí, en este estado, después del deceso, donde aparece el concepto de clara luminosidad. El fallecido, nada más fallecer, ve una luz tremendamente luminosa. Ese es el resumen. Posteriormente, el que recibe, o sea, el que está recibiendo estas lecturas, estas indicaciones del bardo Todol, como presuntamente no es capaz de reconocer la luz, porque puede que se dé el caso de que no sea consciente plenamente de que se ha muerto, el muerto puede percibir esa luz como algo oscurecida. Pero cuando este primer bardo finaliza, el difunto en este caso ya se da cuenta, se despierta al hecho de la muerte, se da cuenta de que ya ha muerto y hace consciente ese estado, ¿no? Ese momento de decir, vale, ya he muerto, me doy cuenta, veo una luz clara, tranquila, apacible, y ese es el punto en el que comienza la transición al segundo bardo. El segundo bardo, al que le llaman Chonjid, o estado transitorio de la realidad, tiene unas características también muy concretas. En este momento se confronta con las divinidades apacibles y las divinidades irritadas. Esto ocurre entre el 8º y el 14º día. Es una especie del famoso repaso de tu vida, ¿no? Ver lo bueno y lo malo que has hecho. Sería una analogía bastante acertada con la tradición occidental, ¿no? En este paso también, en este segundo bardo o esta segunda etapa, el difunto se encuentra bajo la ilusión de que, aunque está muerto, todavía posee un cuerpo de carne, huesos y sangre. Todavía hay algunos casos, no otros, porque esto va a depender, esta creencia de tener todavía el cuerpo va a depender del estado evolutivo en conciencia de la persona que ha fallecido, porque hay muchos que han dedicado su vida a precisamente el despertar de la conciencia, ¿no? Y son perfectamente conscientes, saben perfectamente que están muertos y que ya no tienen cuerpo. Pero en algunos casos, como te digo, puede ocurrir que todavía piensen que tienen un cuerpo físico. Entonces se le aparecen visiones simbólicas creadas por sus propios reflejos kármicos y que van a estar siempre motivadas por las acciones y pensamientos que creó cuando se hallaba en el estado pleno de conciencia, cuando estaba vivo. En ese momento,
es donde el difunto se percata de que en realidad no tiene un cuerpo físico real, y es cuando empieza a desarrollar el deseo de tener un cuerpo nuevo, una nueva encarnación. Y al hacerlo, al tener esa iniciativa de tener un cuerpo nuevo, comienza la transición inmediata al tercer bardo. Este tercer bardo es el Sidpa, estado transitorio del renacimiento, y es muy sencillo. Este tercer bardo finaliza cuando el principio de la conciencia renace en el mundo humano, o sea, cuando vuelves a encarnar. Es un bardo breve y ocurre así. Cuando encarnas de nuevo, pues acabas el tercer bardo. Y por cierto, puedes encarnar en cualquiera de los diversos mundos, que así lo manifiesta la cultura tibetana. Entonces, claro, como verás, pues si comparas un poco ambas tradiciones, la diferencia es sustancial, ¿no? Es muy, muy importante. El budismo ve la vida desde un macrocosmos que no es considerado por otras culturas, por otras religiones. En ese macrocosmos existe un ciclo interminable de vida. Vida, encarnación, muerte, encarnación, muerte, encarnación. Y en todas se van acumulando aprendizajes en esas sucesivas encarnaciones. Por lo tanto, para ellos la muerte es más el inicio de una nueva vida que el final, porque automáticamente son plenamente conscientes de que van a volver a encarnar. Esa transmigración es el efecto del tránsito entre vidas. Y la calidad de la vida define la calidad de la muerte. No muerta, es una errata. La calidad de la muerte, ¿no? Si tú tienes una vida en dolor y en sufrimiento, pues tu muerte va a ser en dolor y en sufrimiento. Eso lo he dicho y lo digo bastantes veces, ¿no? Quienes practiquen el budismo con sinceridad se acercarán a la muerte con plena satisfacción. Esta es una frase budista, tal cual, tal cual. Es información pues bastante contundente, ¿no? Bastante clara. Este proceso de muerte tiene 6 pasos, básicamente. Y lo saben, y en el Bardo Todol lo dicen para que toda la gente, todos los seguidores de esta religión, sean conscientes de ello, o al menos tengan acceso a esa información. El primer paso es dejar de funcionar los sentidos. El segundo paso, el cuerpo deja de funcionar y comienza a agitarse la mente. Tercer paso, se interrumpe la respiración y mueres. Cuarto paso, ya físicamente muerto, se disuelve el pensamiento. Quinto paso, se experimenta una percepción extraordinariamente clara, acuérdate del bardo, de la clara luminosidad. Y en el sexto paso, se recobra ligeramente la conciencia y poco a poco se vuelve a transitar hacia una nueva encarnación. Relacionado con esto, relacionado con el concepto de muerte y con toda esta información que tienen los budistas, su entierro es su ceremonia, a diferencia de la cristiana, de la católica, es notablemente diferente. A esta ceremonia, a esta celebración, le llaman el entierro celestial. El entierro celestial es un ritual budista tibetano muy antiguo y consiste básicamente en que cuando el muerto, el cadáver ya ha fallecido y han pasado estos plazos de vida, de consciencia, pues lo que hacen es trocearlo a trozos pequeños y lo dan de comer en una montaña, en un prado dedicado especialmente a ello. Lo dan de comer generalmente a buitres. Y los buitres pues se comen toda la carne, dejan los huesos y si queda algún trozo todavía más grande, el encargado, el sacerdote, evidentemente es un sacerdote encargado de esto, vuelve a trocear los trozos que quedan y así finaliza el entierro, ¿no? El entierro celestial. Es un ritual que realizan porque piensan que cuando la persona ha muerto, su alma ya no está en ese cuerpo y el cuerpo es simplemente una cáscara vacía. Entonces lo ofrecen a la naturaleza para que vuelva a entrar en contacto con estos ciclos de naturales, ¿no? De nacimiento y aprovechamiento, utilización y entre dentro de ese ciclo. Yo te tengo que decir que
He buscado, y hace ya tiempo que lo conozco, ¿no?, el tema. Hay en internet vídeos, si pones entierro celestial o entierro budista. No te lo aconsejo porque son vídeos tremendamente crudos que revuelven el estómago, y ahí puedes comprobar cómo esto ocurre, ¿no? Y esa es la manera que tienen los tibetanos, los budistas tibetanos, de dar entierro. Realmente no entierran, porque no lo entierran en la tierra, dejan los huesos allí en la intemperie hasta que se deshacen, ¿no? Bien, continuamos en esta segunda sesión del taller Comprendiendo la Muerte. Continuamos con la tercera religión, gran religión del mundo, que es el Islam, y su libro sagrado, el Corán. Para el Islam, la muerte, igual que para el budismo, es un motivo de alegría. La visión islámica recomienda no apegarse con demasiada intensidad al hecho de la vida física en este planeta, a la vida material, ya que esta es un mero tránsito en el tiempo, y que realmente la vida después continúa. Y te dejo esta cita del Corán 29:58, donde dice: «Toda alma probará el sabor de la muerte. A quienes hayan creído y hecho el bien, hemos de alojarles en el jardín eternamente». Es una frase bonita, ¿no? Es una frase bonita. Evidentemente el Corán también tiene creencias escritas en forma de proposiciones, ¿no?, sintácticas, ¿no?, pues negativas, también las tiene, pero me atrevería a decir que bastante menos que la Biblia. Vamos a ver pues detalladamente un poco este esquema sobre el Islam para que tengas una visión lo más panorámica posible de esta religión. El Islam explica los pasos a seguir antes, durante y después de la muerte. Eso está escrito en el Corán. Analogía completa con budismo. Disonancia con cultura occidental. Desde antes de la llegada de la muerte hasta el entierro se conforma toda una ceremonia del adiós para esta importante etapa de la vida. Se organizan unos shader. Los shader, son una especie de tiendas de campaña de colores que se montan en la calle, en la puerta de donde está el fallecido, en la puerta de su casa. Dentro de estos shader, se lleva a cabo una oración por el difunto, en la que generalmente son los hombres los únicos que pueden participar, y las mujeres, se quedan dentro de la casa, no acuden al shader. Allí en este shader realizan un rezo, le llaman Salat y Janazah, y este rezo está dirigido por un imam, es un sacerdote del Islam. Después del Salat, solo los hombres también, y aquí hay una cierta connotación bastante machista y rancia, pero es lo que hay. Solo los hombres acuden al cementerio en un cortejo fúnebre para proceder al entierro. Los entierran bajo tierra, en el suelo, y nunca hay cremación. También forma parte de su sistema de creencias respecto de la muerte. Y te voy a decir como anécdota la palabra macabro, ¿vale? Que macabra significa cementerio en árabe, y date cuenta cómo el idioma también está lleno de connotaciones, ¿no? Cementerio en árabe suele asociarse en español macabro, a que participa de la fealdad de la muerte y de la repulsión que ésta suele causar. Imagínate la cultura occidental lo que tiene todavía que comprender y evolucionar con todo este tema de la muerte, ¿no? Y como última cuestión, realmente cuando ya ha finalizado todo el proceso, los familiares incluso no suelen ir a visitar las tumbas después del entierro, ¿no? No ocurre lo mismo aquí en España con el Día de Todos los Santos, que es un gran negocio para las floristerías, que no lo critico, pero sí me llama la atención, donde toda la gente va ese mismo día a comprar flores como si se acabara el mundo para recordar a sus seres queridos. Parece que no hay días más en el año para hacer eso. Bien, el Islam. Continuemos con el Islam para no perder el hilo. Para el Islam, como ya sabes, ¿no?, la muerte no es un enemigo, es un hecho que se celebra. Se va a renacer, se celebra porque se va a renacer en otro lugar,
Y realmente lo importante es interrumpir la cadena de renacimientos. Se busca liberarse de la vida física, porque el objetivo de todo musulmán es escapar de esta existencia en la tierra para llegar a la moksha, la liberación completa, y vivir eternamente en el jardín, digamos, al otro lado, ¿no? Esto es un hecho bastante interesante porque manifiesta que se tiene muy en cuenta, que se tiene muy presente este concepto de nacer aquí de forma temporal para experimentar, aprender lo más posible, mejorar como persona y volver a tu realidad auténtica, a tu auténtica realidad, que es el otro lado, ¿no? Bueno, la muerte en el Islam supone la unión del alma individual con el alma universal, por el hecho de que al morir se pasa a otra forma de existencia, una forma espiritual que está en unión con el absoluto, con Dios, con Allah, con el universo. Para mí este concepto es tan abarcable, tan inexplicable, que es un único concepto. Este concepto de Dios, del absoluto, del universo. Cada persona vive muchas vidas terrestres en un ciclo de reencarnaciones que lo llaman samsara también. La vida actual es fruto de los actos en vidas pasadas. Esto es realmente equivalente al budismo, tal cual. El ciclo, ves aquí a tu derecha en la pantalla esta rueda, pues es el ciclo de encarnaciones, representa eso, el ciclo de encarnaciones. Nacer, morir en este samsara. África. Vamos a ver qué ocurre en África, porque África es también una parte muy, muy, muy grande y plagada de diferentes culturas, ¿no? Con una cultura global que podríamos definir como africana, ¿no? Pero en estos cientos de culturas, pues hay alguna tribu, como por ejemplo los zulúes, que es la que te represento aquí, ¿no? Que creen en la reencarnación de una forma u otra forma. Los zulúes en concreto piensan que dentro del cuerpo habita un alma y dentro del alma una chispa del espíritu universal divino, que sería el espíritu, el tongo, ¿no? Imagínate, ¿no? Ves aquí a estos señores vestidos, la gente pues menos evolucionada dirá, uy, estos los negritos, ¿no? Están aquí estos ignorantes. Pues de ignorantes no tienen nada, son gente muy sabia, todas las grandes culturas africanas son gente muy sabia, en algunos casos mucho más respetuosas con la naturaleza y con unos conocimientos mucho más evolucionados que aparentemente la cultura occidental, ¿no? La cultura del norte millonario y rico. Se basan en el totemismo, la forma religiosa más antigua africana es el totemismo. Y este totemismo lo que hace es adorar a los antepasados y a los muertos. Los difuntos continúan viviendo en la mente de todos los pueblos africanos, en forma de espíritus, y estos espíritus, según su sistema de creencias, son capaces de manifestarse tal como eran en vida o incluso bajo formas animales. Están mucho más vinculados con la naturaleza que otras culturas. Pero fíjate cuántas trazas comunes hay en las diferentes culturas a lo largo del mundo sobre el tema de la muerte. Después al final evaluaremos un poco. Bueno, los muertos en toda esta cultura zulú, los muertos continúan siendo miembros del clan, importante. No abandonan la comunidad y aunque no estén físicamente, realizan sacrificios para prolongar su existencia en el otro mundo y renacer en sus descendientes. Ellos piensan que en muchas ocasiones un antepasado se queda en el clan y vuelve a encarnar como un hijo o un nieto de algún sobrino, quedan siempre dentro del clan. Y con esta creencia, los vivos siempre van a necesitar de la ayuda de los antecesores fallecidos, a los que les atribuyen poderes sobrenaturales. Esta es la concepción básica de la muerte de los zulúes. Pero básicamente podría considerarse, aunque no del todo, como una representación del continente africano. ¿Qué ocurre en Oceanía y en las islas del Pacífico, Indonesia, Micronesia, Melanesia? Esto es también muy, muy, muy curioso.
pero ya vas a ver cómo mantiene también unas trazas muy similares a lo ya visto. En estas culturas, las almas migran hacia el mundo animal. Todas las personas vivas son reencarnaciones de antepasados muertos. Y en estos poblados la muerte no es un drama, al contrario, es una celebración que incluso pueden llegar a durar días o semanas enteras, donde hay unas grandes fiestas, donde se sacrifican bueyes, se sacrifican cerdos, se hacen comidas, cenas con estos sacrificios para todos los invitados, que suelen ser muy numerosos. Es un evento tremendo, y como puedes ver en estas imágenes, que incluso pueden parecerte un poco, no sé, duras, ¿no? Son personas que han fallecido y que ahí los ves, los tienen en casa, les hablan, los cuidan, los cambian de sitio como si estuviesen vivos. El cadáver lo cuidan y bueno, ahí lo ves, y celebran sus cumpleaños cuando ya han muerto y siguen teniéndolos presentes. Es su manera de comprender el hecho de la muerte. Pero fíjate qué diferencia entre esto y pues otras culturas, como sigo insistiendo, la occidental, que para mí en este contexto de análisis mundial es de las más retrasadas y de las más oscuras, diría yo, con el concepto de la muerte. ¿Qué ocurre en en América del Norte y en Alaska, en la parte de todas las culturas indias y de Alaska? La muerte generalmente es un motivo de fiesta, porque el alma reencarna de nuevo entre los parientes, igual que ocurría con los zulúes. En algunos casos se incinera al muerto, que reencarnará en un nuevo cuerpo joven y fuerte. Vuelve a nacer en otro cuerpo. El concepto de que hay una alma, hay una esencia personal que, a pesar del cuerpo y del hecho de la muerte, vuelve a ocupar otro cuerpo. Los Haida, por ejemplo, construyen estos tótems que ves, los famosos tótems indios, pues no era una representación, evidentemente es una representación artística, pero no era una representación artística vacía y los hacían porque se les ocurría hacerlo, no. Estos tótems tienen atributos de animales y elementos de la naturaleza y son un símbolo claro de su proceso ritual para la comprensión y asimilación de la muerte. Debajo de cada uno de los tótem cavaban una fosa común para enterrar allí a los cadáveres. Les quitaban antes las entrañas y, como hacían los budistas tibetanos, de alguna manera estas entrañas formaban parte de nuevo con el ciclo de la naturaleza, ¿no? Formaban parte del ciclo animal. Eran colgadas sobre la construcción de madera y los animales salvajes pues iban y seguramente se las comían también. El objetivo, según dicen, era avisar al mundo de los muertos de la llegada de los difuntos. Pero fíjate cómo tantos miles de kilómetros de distancia y se mantienen trazos de igualdad, ¿no? de similitudes. Aquí tienes otro tótem, un tótem pole de otra cultura india, americana. Y fíjate si hay diferentes tribus que todas más o menos mantienen tónicas similares con estos temas de representaciones totémicas de la muerte. En el norte pues ves ahí la lista, ¿no? Y no están todos. En el suroeste los Anasazi, una tribu, una cultura súper antigua y súper famosa. Los Navajo, los Apache, los Tarahumara. Y luego en las llanuras centrales, por ejemplo, pues los Sioux son los más conocidos, los Otoe, en Alaska los Cree y los Chippewa. Todos estos son indios, los famosos indios de las películas del oeste, de esas malas películas de Hollywood. Bueno, hay alguna obra maestra, pero en principio muy manipuladas todas, ¿no? Pues bueno, esas tribus que el ser humano blanco, ¿no?, exterminó en el siglo XIX, pues tenían una gran cultura y con respecto a este tema de la muerte, ¿no? Aquí tienes otro ejemplo de un tótem Tlingit y la familia tradicional Tlingit, donde ves esa estructura y ese recordatorio a los fallecidos del clan, ¿no? Y vamos con México. ¡Viva México, cabrones! México es un caso espectacular y aquí puedes ver estas imágenes que están sacadas de internet
es una celebración masiva a nivel nacional sobre la muerte. Para ellos la muerte es un acontecimiento tan importante que realizan ofrendas de alimentos, regalan objetos de todo tipo, tequila, cualquier cosa. Para el viaje es una tradición que no deja de menguar, sino al contrario, que cada año crece más, ¿no? Como te decía, es una fiesta nacional. Y la visita de los muertos pues se celebra con comida, con bebida, con fiesta, con bailes. Ocurren entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre y lo denominan el culto a la Santa Muerte. Es un acontecimiento digno de ver. Cabalgatas, fiestas. Imagínate la diferencia. Esta es mucho más pictórica, ¿no? Pero la esencia es la misma. Están celebrando el tránsito a otra realidad, ¿no? Y aquí, aquí hay detrás hay mucho relacionado con la santería también, le llaman con la mala vibra y la buena vibra. Es una tradición muy, muy arraigada. Vamos a continuar, porque esto puede hacerse un poco pesado. Y es un módulo que considero que, aunque se haga un poco pesado, que no sé si será tu percepción, es necesario comprender, al menos que lo puedas después ojear en el manual, ¿no? En una reflexión más tranquila, o volver a ver el vídeo, ¿no? Porque te va a dar es necesaria una visión panorámica en el mundo. ¿Qué ocurre con la muerte? Para poder tener una visión clara de tu concepción personal sobre el hecho de la muerte, ¿no? Y poder desvincularte o no de esa concepción si realmente no te resulta positiva, ¿no? En fin. Los aztecas, fíjate, como la cultura, como la religión cristiana, creían en paraísos y en infiernos. Para ellos la muerte era un largo camino de obstáculos en el que había que luchar eternamente en una especie de carrera de pruebas, ¿no? De obstáculos, como te digo, para llegar al final hasta el Señor de los muertos. Y aquí abajo a la izquierda pues tienes ese esquema, ¿no? Esa representación de diferentes fases que hay que atravesar, todas con sufrimiento, para llegar al final al Señor de los muertos, ¿no? Es una representación del Mictlán azteca, que es el inframundo, y los 9 niveles que definen en el inframundo, ¿no? Muy curioso. Y por último vamos a ver a los romanos. Los romanos en nuestra cultura, la cultura occidental mediterránea, básicamente el Imperio Romano ocupó medio mundo, ¿no? Y nuestra cultura occidental todavía está plagada de cuestiones romanas, costumbres romanas. Y aquí puedes ver cómo ellos consideraban el tema de la muerte. Para los romanos, para la tradición romana, los muertos seguían su vida en el más allá, al igual que antes de morir, al igual que lo hacían antes de morir. De hecho, y esto tiene también relación con lo que vamos a ver después de la cultura egipcia, ¿no? de la religión egipcia, los romanos también, como los egipcios, adjuntaban objetos útiles en la vida para que los utilizasen después de la muerte. De hecho, tenían tan claro que eso iba a ser así, que las tumbas las colocaban cerca de caminos transitados para que no estuviesen solos, para que estuviesen acompañados por los viajeros. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿eh? El tema de los romanos es un tema bastante curioso. Y como te digo, con los egipcios, que también llenaban y surtían las tumbas de objetos y de pertenencias útiles, barcos incluso. Cuando estuve allí en el Cairo, pues ahí el museo pegado a la Gran Pirámide está el museo de uno de los barcos que encontraron desmontados y enterrados, que luego lo montaron, y si has ido te acordarás de ello. Lo montaron y era un barco totalmente practicable, de muchos metros de eslora. Bueno, pues el tema egipcio. Para los egipcios la vida continuaba evidentemente después de la muerte y con características similares, igual que ocurría con los romanos. Los egipcios preservaban las famosas momias, ¿no? Preservaban el cuerpo del difunto, del fallecido, para el tránsito, y se dotaban de todo tipo de objetos, como ya te he dicho. Se sufría un juicio moral, y si el difunto lograba superar ese juicio con éxito, entonces iba directamente a un paraíso. Pero si no conseguía atravesar con éxito el juicio, si la pluma pesaba más que su corazón, entonces se iba al inframundo, al infierno tremendo de la cultura cristiana también, a sufrir allí eternamente.
Tienes un libro bastante aconsejable, que es el libro de los muertos de los antiguos egipcios, donde hace un repaso de de prácticamente todas las deidades relacionadas y de muchos procesos. Es una obra interesante. Yo la tengo también. Bueno, y aquí ves una fotografía de una de las famosas tumbas egipcias. Bien, vamos con Mesopotamia, que es la última. Y es una similitud bastante cercana en general por el tono, ¿no? Por el tono de miedo y de sufrimiento y de terror y de horror y de pena al occidental, al primero que hemos visto. Para la cultura mesopotamia, el destino final del ser humano era la muerte, y era algo que era, inevitable completamente, y que todos íbamos a llegar ahí. La temían tremendamente y sabían, además, que según su sistema de creencias, evidentemente, sabían que no había ninguna otra posibilidad de otra vida posterior. O sea que iban a morir y iban a desaparecer. Era muy, muy, muy materialista, digamos, muy racional el asunto. Para ellos la muerte era una transformación definitiva en la que se vivía como espíritu o como fantasma, los Gedim o los Etemu, que era diferente en sumerio o en acadio. Iban al inframundo, donde en ese lugar, que era cruel y vengativo a tope, negativo total para martirizarte, digamos, ¿no? Y ahí vivirían como un espíritu o como una sombra, en el que en ese concepto solo los dioses eran inmortales, y si tú no eras dios, pues nunca ibas a conseguir la inmortalidad. Aquí, por ejemplo, esta es una obra de tremenda importancia para la cultura, sobre todo por su antigüedad. Es un bajo relieve, ¿no? Una talla ahí en metal de Mesopotamia, donde sale representado Pazuzu, que es este león, esta cabeza de león que hay arriba. Es el rey de los demonios del viento, y Pazuzu sostiene una placa donde está explicado todo el proceso, ¿no? de la muerte en dirección al inframundo. Aparece la Mastu, que es esta mujer que hay ahí abajo encima de un burro, que es su símbolo, está representada sobre el burro, y aparece la Mastu, donde cruza con un bote, con una barca, el Azu, que digamos es la morada de los dioses, en dirección al inframundo, en ese tremendo penar, en esa tremenda transición. Bien, en este rápido resumen, tampoco lo he querido hacer mucho más largo, porque creo que el objetivo realmente es dejarte estas pinceladas para que tú después, si quieres, contrastes toda esta información, la amplíes, la busques. Pero vamos, esto es lo básico para que puedas tener una visión global, como te he dicho antes. Después de analizar estas diferentes culturas religiosas, sobre todo, y sus conceptos referentes a la muerte, puedo concluir dos cosas. No sé si tú también concluirás lo mismo o tendrás tus propias conclusiones, cosa que me parecería estupendo. En principio, la primera conclusión es que veo que existe una tremenda tendencia, una tendencia muy generalizada a lo largo de toda la historia, en múltiples culturas, a considerar la muerte como el inicio de una nueva vida, como un tránsito a una nueva existencia, excepto, como te digo, algunas excepciones. En todas las culturas y tradiciones se habla de la continuación de la vida en otro contexto no físico, y en otras también en otro contexto de reencarnación física. Pero entonces, si en todas o en la mayoría de las tradiciones religiosas y culturales del mundo se considera esto, ¿por qué hay tantas personas en el mundo que temen a la muerte? ¿Por qué puede desmoronarse una persona después de la muerte de su pareja, de un familiar o de un amigo? ¿No te has preguntado esto? A mí es una pregunta que, sobre todo, evidentemente, desde mi punto de vista occidental, ¿no? Me llama mucho la atención. La respuesta es bien sencilla. Creo que es por falta de conocimiento, por falta de información, de visión, en definitiva, por falta de evolución. No es necesario abordar la muerte como sinónimo de sufrimiento,
sinónimo de cesación de la vida. Y es una cuestión cultural, es una cuestión cultural. Y aquí entramos ya de lleno en lo que va empezando a ser el núcleo de este taller, y vamos entrando ya en temas de seria consideración, ¿no? Para la evolución propia, para la evolución personal. Te voy a dejar en este punto la reflexión sobre esta segunda sesión del taller, y vamos a pasar a la tercera cuando tú quieras. Nos vemos.